El 31 de marzo de 1975 no hubo escenario, no hubo luces, no hubo música, solo una habitación anodina del Days Inn en Corpus Christi, Texas, y un sonido seco que no pertenecía al mundo del espectáculo. Un disparo, uno solo, y con él, el tiempo se detuvo para una de las figuras más prometedoras de la música latina en Estados Unidos. Selena no estaba huyendo de la fama ni de un escándalo ni de un enemigo declarado. Estaba intentando resolver un problema pequeño, casi administrativo, con alguien en quien confiaba. Esa es la paradoja que congela este instante, una vida en pleno ascenso interrumpida no por el exceso, ni por el caos, sino por la traición silenciosa. En ese momento, Selena ya había conquistado un género. Estaba a punto de cruzar una frontera histórica hacia el pop anglosajón, y cargaba sobre los hombros la ilusión de toda una comunidad. Pero nada de eso importó en esa habitación. Allí no murió una estrella en el escenario. Murió una joven que creyó que la cercanía protegía. Y la pregunta que quedó suspendida desde entonces no tiene que ver con la bala, sino con algo más profundo. ¿Cómo se destruye a un ídolo sin tocar su música, solo rompiendo su confianza? Desde muy pequeña, Selena Quintanilla no aprendió a cantar para divertirse, sino para cumplir un propósito. Su infancia no estuvo marcada por juegos improvisados ni por decisiones propias, sino por ensayos constantes, giras familiares y una disciplina que no dejaba espacio para la duda. El sueño no nació en ella, fue heredado, organizado y protegido por su padre, quien actuó al mismo tiempo como escudo y como frontera. Él la cuidó del mundo, pero también decidió qué partes del mundo podían tocarla. Selena creció entendiendo que su valor estaba ligado al escenario, que el amor llegaba a través del aplauso y que detenerse no era una opción. Mientras otros adolescentes exploraban errores, amistades o rebeldías, ella aprendía a ser impecable, sonriente, correcta. Esa vida aparentemente privilegiada tenía un costo silencioso: la soledad funcional. Selena estaba rodeada de gente, pero pocas veces acompañada como una joven común. No aprendió a desconfiar porque nunca se le permitió elegir en quién confiar. Su entorno estaba cuidadosamente filtrado, y eso creó una ilusión de seguridad que más tarde se volvería peligrosa. La niña, que cargó un sueño demasiado grande, no tuvo tiempo de desarrollar defensas emocionales propias. Aprendió a obedecer, a creer, a seguir. Y en ese aprendizaje temprano se sembró una fragilidad invisible. Cuando todo está decidido por otros, la confianza se vuelve automática. Selena no fue ingenua por debilidad, sino por formación. Y ese detalle, casi imperceptible en sus primeros años, sería decisivo mucho después, cuando el peligro no llegó desde fuera, sino desde el círculo más cercano. Para Selena Quintanilla, el éxito nunca fue solo personal. Cada paso suyo era observado como una prueba colectiva. En un país donde la industria musical había aprendido a encasillar lo latino como nicho, ella se convirtió en un puente incómodo, pero necesario: demasiado mexicana para el pop anglosajón, demasiado estadounidense para las tradiciones más rígidas. Ese equilibrio la hizo única, pero también la colocó bajo una presión constante. No se le permitía fallar, no se le permitía cansarse. Representaba algo más grande que ella misma, y esa representación exigía perfección permanente. El ascenso en el mundo del tejano fue rápido, casi vertiginoso, y antes de que pudiera procesarlo, ya estaba preparándose para el crossover que prometía cambiar las reglas del juego. En ese punto, la industria no veía a una joven aprendiendo, sino a un producto que debía mantenerse intacto. Cada decisión estaba vigilada, cada gesto medido, cada relación filtrada. El margen para el error se redujo a cero. El éxito llegó más rápido que la capacidad de construir límites personales. Mientras el público celebraba, Selena cargaba con la responsabilidad de no decepcionar a nadie, ni a su familia, ni a su comunidad, ni a un sistema que la había elevado sin enseñarle a protegerse. La frontera no era solo cultural, era emocional. Vivía entre dos mundos que exigían lealtad absoluta, y en ese cruce no había espacio para la desconfianza sana. El entorno cercano se volvió una extensión de la marca, y la cercanía se confundió con seguridad. Nadie quería ser la voz incómoda que interrumpiera el impulso del éxito. Así, el crecimiento artístico avanzó más rápido que la madurez defensiva. Selena aprendió a cantar para multitudes, pero no a leer las señales del peligro cotidiano. En un contexto donde todo parecía controlado y familiar,
La amenaza no venía del rechazo ni del fracaso, sino del exceso de confianza. Y esa frontera invisible entre lo que representaba y lo que realmente era comenzó a estrecharse sin que nadie lo notara. La presencia de Yolanda Saldívar en la vida de Selena Quintanilla no entró como un relámpago, sino como una sombra que se vuelve costumbre. Al principio fue un afán eficiente, la persona que parecía resolver lo que nadie quería cargar, desde llamadas y listas hasta horarios y papeles. En un equipo joven, familiar y acelerado, esa utilidad se confundió con confianza. Yolanda pasó de admiradora a dirigir el club de fans y luego a ocuparse de tareas prácticas alrededor de la marca. Cuando alguien abre la puerta por gratitud, a veces no nota cuándo la visita empieza a mover los muebles. Selena estaba construyendo un fenómeno cultural y necesitaba gente que la sostuviera desde atrás, pero también necesitaba límites claros, y ahí empezó el problema. La cercanía se volvió un atajo para el poder. Yolanda manejaba información, contactos y acceso, y el acceso, cuando no se supervisa, se convierte en una forma de dominio. En lugar de una relación profesional con reglas, se formó una relación afectiva con dependencias. Para Selena, Yolanda era alguien leal. Para Yolanda, Selena empezó a ser algo que se posee. Las primeras señales aparecieron como cosas pequeñas, inconsistencias, versiones que no encajaban, tensiones que se explicaban como malentendidos. Y como el entorno estaba entrenado para proteger el proyecto, se intentó resolver en privado, sin ruido, sin humillación. Esa discreción que buscaba evitar el escándalo también evitó una ruptura contundente. En una familia que funcionaba como equipo, admitir que una persona cercana era un riesgo significaba aceptar que el sistema de confianza tenía un agujero. Además, Selena había crecido en una vida donde el control venía de figuras protectoras, no de amenazas internas. No era que no supiera ver el peligro, es que el peligro estaba usando el lenguaje de la devoción. Yolanda se había ganado un lugar donde las advertencias sonaban exageradas y donde la empatía de Selena hacía el resto. En ese terreno, la traición no necesita gritar, basta con esperar el momento en que la otra persona aún cree que una conversación calma puede arreglarlo. Por eso el conflicto central de esta historia no es una rivalidad artística, ni una pelea pública, es el choque entre confianza y poder, entre una estrella que intentaba corregir sin destruir y una persona que ya no aceptaba perder control. Cuando Selena decide enfrentarlo como un asunto que se resuelve cara a cara, se acerca al punto más vulnerable de su vida, el lugar donde debía estar a salvo. Y ahí la confianza, que fue su puente hacia la gente, se convierte en la puerta por la que entra la tragedia. Lo más inquietante es que nada de esto parecía desde fuera una amenaza inmediata. Era la clase de relación que la fama crea todo el tiempo, alguien que dice, yo te cuido, y termina diciendo sin decirlo, yo te controlo. Cada paso que Yolanda avanzaba parecía un favor, no una toma de territorio. Y cada paso que el círculo permitía era un silencio más, una normalización más. Así, cuando llegó el día de poner un alto definitivo, ya no se trataba de dinero o papeles, se trataba de identidad, de dependencia, de orgullo herido. La mañana avanzaba sin señales de tragedia. Selena Quintanilla llegó al Days Inn con la intención de cerrar un asunto que se había vuelto incómodo, no peligroso. No buscaba un enfrentamiento ni una confesión dramática. Buscaba ordenar, poner límites, recuperar documentos y seguir con su agenda. En su mente, aquello era un problema práctico que se resolvía con palabras. El encuentro fue breve y tenso, pero todavía humano, todavía dentro de lo que ella conocía. Nada indicaba que ese espacio común y anónimo se convertiría en el último escenario de su vida. El disparo no fue precedido por música ni por discusión pública. Fue seco, inesperado, fuera de toda lógica artística. En ese instante, el cuerpo reaccionó antes que la mente. Selena salió corriendo herida, cruzando el pasillo como alguien que aún cree que puede llegar a tiempo. No gritaba fama ni nombre. Buscaba ayuda. Cada paso era una afirmación de vida. Los segundos se volvieron largos, pesados, silenciosos. No había cámaras. No había público. No había coreografía. Solo la urgencia cruda de alguien que no estaba preparada para morir. El rastro de sangre marcó un trayecto que nadie olvida, porque no fue el final inmediato, sino una lucha breve y desesperada por seguir respirando. Cuando cayó, no cayó una estrella. Cayó una joven de 23 años que aún pensaba en el mañana. El traslado al hospital fue rápido, pero el tiempo ya había tomado partido.
En la sala de emergencias el ruido se apagó y quedó una calma tensa, esa que anuncia lo irreversible. No hubo últimas palabras para el público, ni despedidas ensayadas. El final llegó sin narrativa, sin épica, sin explicación suficiente. Afuera la noticia empezó a propagarse como un eco que nadie quería escuchar. Dentro el cuerpo no resistió. La música se detuvo sin aplausos. La vida se cerró sin preparación. Lo más duro de esos minutos no fue la violencia en sí, sino su banalidad. Ocurrió en un lugar donde nada extraordinario debía pasar. Ese contraste convirtió el momento en una herida colectiva. El sueño no se apagó en un escenario ni en una gira. Se apagó en un intento de resolver las cosas con confianza. Y esa confianza que había guiado toda su vida la acompañó hasta el último segundo. En los últimos minutos no hubo símbolo, solo realidad. Y la realidad fue que el ascenso más prometedor de una generación quedó suspendido para siempre en un pasillo de hotel. La noticia de la muerte de Selena Quintanilla se propagó con una velocidad que no dejaba espacio para la asimilación. En cuestión de horas la incredulidad se convirtió en silencio colectivo. No era solo la pérdida de una artista exitosa, era la interrupción abrupta de un proceso que aún no había llegado a su forma definitiva. Selena murió antes de poder defenderse del peso que el éxito coloca sobre quienes lo alcanzan demasiado pronto. No tuvo tiempo de aprender a decir no sin culpa, ni de construir una distancia saludable entre la persona y el fenómeno. La reacción de la comunidad latina en Estados Unidos fue inmediata y profunda, porque su figura había trascendido el entretenimiento. Representaba una posibilidad, la de existir entre culturas sin pedir permiso. Su muerte no fue interpretada como un accidente del destino, sino como una herida abierta en un sistema que exige cercanía, pero no enseña protección. En los días siguientes, las vigilias, los homenajes improvisados y el duelo público revelaron algo incómodo. Muchos habían visto las señales, pero nadie supo detener la inercia. Selena era demasiado joven para desconfiar de quienes estaban dentro, y demasiado exitosa para que alguien se atreviera a frenar el ritmo. La tragedia expuso una fragilidad estructural. Cuando el talento crece más rápido que la capacidad de defensa, la vulnerabilidad se normaliza. No hubo margen para el error, porque el error no venía del escenario ni del público, sino del interior del círculo. La narrativa posterior intentó buscar explicaciones responsables, conclusiones morales. Pero el impacto real estaba en lo que no ocurrió. Selena no tuvo la oportunidad de madurar lejos del foco de equivocarse, sin consecuencias irreversibles de transformar la obediencia en criterio propio. Murió en un punto intermedio, cuando aún confiaba en resolver los conflictos con diálogo y cercanía. Esa confianza, celebrada durante años como virtud, se reveló como una desventaja mortal en un entorno donde el acceso equivale a poder. El duelo colectivo también fue un reconocimiento tardío de esa verdad. La gente no lloraba solo a la cantante, lloraba a la joven que no alcanzó a blindarse. En ese sentido, su muerte marcó un antes y un después en la forma en que la comunidad entendió el éxito. Ya no bastaba con llegar, había que sobrevivir al trayecto. Selena se convirtió en un símbolo involuntario de esa lección, no porque fallara, sino porque el sistema falló en enseñarle a protegerse. Morir demasiado joven significó no tener tiempo para construir una defensa emocional acorde a la magnitud de lo que representaba. Y esa ausencia, más que cualquier bala, fue la que selló el destino de una vida en pleno ascenso. Con el paso del tiempo, Selena Quintanilla dejó de ser solo una ausencia y se convirtió en una presencia permanente. Su imagen quedó fijada en una edad que no envejece, en una promesa que nunca tuvo que enfrentarse al desgaste. La industria la elevó a símbolo, la comunidad la abrazó como mito, y la memoria colectiva la protegió de las contradicciones que suelen acompañar a la madurez. Pero en ese proceso quedó suspendida la pregunta más incómoda: ¿quién habría sido Selena si hubiera vivido lo suficiente para cambiar? Porque crecer también implica decepcionar, equivocarse, perder brillo, tomar decisiones impopulares. Ella no tuvo que atravesar ese territorio. No llegó a negociar con el cansancio, ni a redefinir su identidad lejos del impulso inicial. Su historia quedó congelada en el punto exacto, donde todo parecía posible. Esa congelación es parte del dolor y parte del encanto. La convierte en eterna, pero también la priva de una segunda narrativa. El legado se construyó sobre lo que fue y sobre lo que se proyectaba que sería nunca, sobre lo que eligió ser con el tiempo. Por eso su figura sigue generando una nostalgia particular,
No es solo la tristeza por una vida truncada, sino la inquietud por una evolución que nunca ocurrió. Selena representa una versión del éxito que no tuvo que enfrentarse a sus propios límites. Y esa idealización, aunque comprensible, es también una forma de silencio. Silencia la posibilidad de que hubiera cambiado de rumbo, de sonido, de prioridades. Silencia la complejidad que llega con la edad. La pregunta no es si habría sido más grande, sino diferente. Tal vez habría puesto límites más claros, tal vez habría aprendido a desconfiar, tal vez habría decidido apartarse un tiempo. Tal vez no. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que su muerte convirtió el futuro en un espacio vacío, que otros llenaron con proyecciones. El escenario final no fue el de un concierto multitudinario, sino el de una vida que se detuvo antes de poder defender su propia transformación. Y ahí reside la paradoja que persiste. Selena no murió en el momento del declive, ni del exceso, ni del error público. Murió cuando aún estaba aprendiendo a ser adulta en un mundo que ya la trataba como icono. A veces el talento no muere donde se expone, sino donde se supone que está a salvo. Y en ese lugar lo que se pierde no es solo una voz, sino todas las versiones de una vida que nunca pudieron existir.